Código Chile. Intentamos descifrar el Chile en que vivimos. Conversaciones, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Empresas Balmar, San Francisco de Chequén y Donet y Compañía, Gestión Inmobiliaria. Este es el segundo episodio de Código Chile, este podcast donde tratamos de descifrar el Chile en el que estamos viviendo, por supuesto, siempre con invitados de primer nivel. Hoy día estamos con Cristian Valdivieso, es un psicólogo experto electoral y fundador de Criteria. Además, es panelista recurrente de radio, televisión y prensa escrita cuando se trata de analizar la contingencia. Cristian, muy bienvenido a Código Chile, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Francisco? Muy bien, gracias. ¿Cómo está todo por allá? Muy bien, pues aquí estamos tratando de entender, como dice el podcast, el Chile en el que estamos viviendo. Y quiero entrar al tiro en materia, un poquito de contexto, porque Criteria, hoy día la empresa que fundaste, debe estar entre las top 3 de encuestadoras y de estudios que dan opinión a Chile, que dan opinión a los medios de comunicación, que también, que además de dar la opinión, o de dar los datos, crean opinión en las personas. Es una de las empresas más consultadas sobre actualidad, evaluación del gobierno. Cuéntanos un poco de cómo nació esto. ¿Es tu emprendimiento, tu guagua? Bueno, de alguna manera sí, es mi guagua, pero es una guagua que ya es bastante, ni siquiera adolescente, es adulta. Lo que pasa es que Criteria ha tenido más visibilidad pública en los últimos años, a partir de una definición que tomamos nosotros de generar conversaciones sostenidas con la sociedad. Pero Criteria ya tiene 20 años, ¿ah? Entonces es una guagua que ya creció, y más bien es una hija adolescente, adulta, que ya se fue de la casa. Pero Oye, sí, así es. Estamos en Chile viviendo un momento histórico. A algunos les gusta llamarlo así, a otros no, pero efectivamente hay datos duros que así lo dicen. El presidente más joven de la historia y el presidente también con más votos de la historia de nuestro país. Pero hay un factor también en la parte, y cuando hablamos de que esto es histórico, de que se ha comentado mucho y que no se puede medir, pero que son las expectativas que se han generado. A tu juicio, ¿este es el gobierno que asume, lleva recién un par de días, que asume con más expectativas en la gente o se nos olvida y todos los gobiernos asumen igual de expectantes que este? A ver, yo creo que todos los gobiernos asumen con un cúmulo de expectativas sobre sus hombros, en algunos casos más acotadas a ciertos temas o ámbitos, pero todos tienen sobre su hombro muchas expectativas. Lo que pasa es que con el presidente Boric hay muchas expectativas que son algunas materiales, concretas, mejorar los temas de seguridad pública, el trabajo en la inmigración, todo aquello que de alguna manera es una herencia negativa del gobierno anterior, y también muchas expectativas de orden simbólico, es decir, seguir con una agenda de transformaciones, de cambios, que incluya temas que no se van a ver necesariamente a propósito de medidas específicas. La transformación de la matriz productiva en una matriz más verde, la inclusión permanente de los grupos más marginados de la sociedad, la paridad, etcétera. Entonces son temas que tienen concreciones específicas, pero que se abordan desde una expectativa mucho más simbólica. Entonces, con eso te quiero decir que las grandes expectativas que hay sobre este gobierno dicen relación con los dos ámbitos, pero hay un ámbito que tiene que ver con la dimensión simbólica, que no le van a pasar la cuenta muy rápido, sino que más bien se la van a ir cobrando a la medida que el presidente es capaz de ir sosteniendo un relato de transformaciones de un país que pasa de un estado cultural, digámoslo, a otro estado cultural. Claro, porque no sé, cuando por ejemplo asumió o le tocó empezar el gobierno a Piñera II, era súper medible a lo que él se estaba comprometiendo. No sé si Piñera 1, Piñera 2, pero crear 1 millón de empleos, volveremos a crecer al 6, cosas que uno era fácilmente comprobable de que, oye, cumplió o no cumplió, pero en este gobierno o en estas promesas de gobierno de un Chile más justo, de un Chile más unido, de un Chile más social, etcétera, ¿cómo se va a medir, básicamente? ¿Cómo la gente va a sentir si es que
¿se están cumpliendo o no se está cumpliendo lo que finalmente por lo que votó? Claro, efectivamente, por eso que yo creo que el hecho de que al presidente Boric no se lo esté juzgando por expectativas muy acotadas o específicas en determinados temas, tiene de bueno y tiene de malo. Tiene de bueno lo que tú dices, que muchas de las expectativas dicen relación con un cambio de orden simbólico, un país más igualitario, un país más digno, un país más justo, un país más inclusivo, que son cosas que no se verifican en el día a día, sino que se sostienen también en el discurso y en la narrativa del gobierno. O sea, desde esa perspectiva el gobierno tiene un desafío de sostener una narrativa que sea creíble y verosímil por la gente. Pero al mismo tiempo tiene de malo que si no concretas algo en particular, o sea, o al no poder poner un KPI, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Un indicador de gestión, permanentemente van a seguir creciendo las expectativas y no se van a saciar con algo en específico. Pero yo creo que tiene de bueno que, a diferencia de lo que le pasó al presidente Piñera en su segundo gobierno, que como bien dices tú, tenía todas las expectativas puestas, no solo en lo que él ofreció, sino que en lo que la gente se compró, que decía relación con empleo, crecimiento económico, mejores sueldos. Al no cumplirse eso, en el corto plazo las expectativas se defraudaron y el gobierno se desfondó rápidamente, y eso incluso antes del estallido social. Pero ahora, por ejemplo, este gobierno se ha declarado el primer gobierno feminista de la historia también. Entonces, el feminismo es algo que va a tener que atravesar todo lo que haga el gobierno. No es necesariamente el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, sino que es en el fondo que todo lo que haga el gobierno vaya con un cierto beneficio más, me imagino, hacia las mujeres. Entonces, eso va a ser fácilmente cobrable, porque, invento, subsidios para la vivienda. Si los subsidios siguen asignándose como se asignan hoy día, quiere decir entonces que el criterio feminista no estaría incluido. Entonces ahí sí habrían grupos que se sentirían con el derecho de decir, oiga, pero si este es un gobierno feminista, ¿por qué no beneficia más a las mujeres que postulan a subsidio? Lo mismo, por ejemplo, qué sé yo, con los Corfo, lo mismo, o con todos los beneficios que entrega el gobierno. Es algo también que levanta expectativas que se le van a cobrar en todo ámbito de acción del gobierno, no solamente en el discurso de decir que las mujeres son importantes, tenemos un gabinete paritario, etcétera. Sí, no, porque, a ver, primero hay una impronta que está que articula lo medular del discurso y de la narrativa del gobierno, que dice relación con un gobierno feminista. Entonces, cuando tú te declaras un gobierno feminista, no solo tienes que darle beneficio a las mujeres, sino que tienes que efectivamente generar un cuadro de oportunidades equivalente para hombres y mujeres, y además empujar proactivamente esas oportunidades hacia las mujeres, e incluso con beneficios que sean asimétricos, es decir, beneficiar más a las mujeres que a los hombres para darle el empuje que ellas en general no han tenido. Y eso también se sostiene desde un punto de vista narrativo, pero también desde la política de transformaciones, es decir, como dices tú, los beneficios en vivienda social, los beneficios en emprendimiento, en Corfo, etcétera, no van a pasar de un día para otro, pero sí es importante que el gobierno vaya articulando en su conversación que esos cambios se están produciendo. Entonces, cuando veamos probablemente que hay una invitación, yo no sé si esto es resorte solo del gobierno o es materia de ley, pero de que los directorios de las empresas públicas sean paritarios, por ejemplo. Bueno, ahí hay señales. Las señales que hay en torno a los beneficios sociales a las mujeres jefas de hogar, ahí hay señales. Entonces, esto se maneja en las señales y también se maneja en las propuestas concretas, ¿te fijas? Entonces, no es solo la concreción particular, sino que también las señales recurrentes respecto de que se está haciendo carne una promesa de campaña. Perfecto. Oye, vamos a inaugurar una nueva sección en este podcast y vamos a denominarla ¿fue una buena o mala frase? Entonces yo te voy a leer una frase y tú vas a tener que analizarla. Dice: el presidente Boric dijo en sus primeras rondas de entrevistas con los medios, dijo, cualquier resultado será mejor que una constitución escrita por 4 generales. ¿Fue una buena o una mala frase el presidente? Depende. Para su base electoral probablemente es una buena frase, porque hay un grupo que evidentemente considera que eso es un dato de la causa. O sea, cualquier constitución va a ser mejor que la constitución hecha por 4 generales. Pero pensando en el mediano y el largo plazo y en el éxito de la convención, creo que puede ser una frase que no necesariamente que sea afortunada en el mediano y el largo plazo,
porque de alguna manera está sosteniendo algo que en rigor no es sostenible, porque la Constitución del 80 fue hecha por 4 generales, pero fue modificada miles de veces, y al mismo tiempo no necesariamente cualquier cosa va a ser mejor que algo hecho por 4 generales, porque eso lo tendrá que definir la ciudadanía. Tiene Entonces, dos partes. de alguna manera se pone una especie de soga al cuello, porque un resultado muy apretado, hay que decir si ganara el rechazo, pero un resultado muy apretado ya lo que estaría diciendo es que se estaría desdiciendo lo que el presidente de la República le ha dicho al país. Entonces, es falaz que cualquier cosa sea mejor que otra por el puro hecho del cómo fue hecha, porque los contenidos sí son importantes y la ciudadanía va a juzgar contenidos y no solo el proceso eh, de, de cambio constitucional. A mí lo que me pasó con esa frase es que siento que es una frase más de candidato que de presidente, porque efectivamente deja de lado a la mitad de los chilenos prácticamente que hoy día, o que en la elección pasada, por ejemplo, manifestaron su opinión votando por Kast, que representaba más o menos el decir, oiga, rechacemos la nueva constitución. Entonces, eso es lo que me pasó a mí. Cuando Vallejo dice, la ministra Vallejo dice, el gobierno de Piñera ha sido el peor gobierno de la historia, ¿fue una buena o fue una mala frase? Eso lo dijo, claro, antes de asumir el cargo, y yo creo que es una mala frase. Es una mala frase porque es una frase innecesaria, ¿ah? Que en el contexto en que la dijo la ministra dio lo mismo, porque ella estaba el gobierno recién asumiendo y por lo tanto nadie le va a cobrar nada. Pero no nos olvidemos que hay frases que de repente te marcan. En alguna oportunidad, durante, si mal no recuerdo, Piñera 1, el ex ministro del Trabajo de Bachelet 1, que era Osvaldo Andrade, a propósito de una encuesta dijo que Chile no se merecía un presidente del 20% o del 25%. Y resulta que a la vuelta de la esquina, porque en la política todas las cosas son siempre cíclicas, Bachelet tuvo menos del 20%, o tuvo menos de lo que había tenido Piñera. Y en ese minuto a Andrade le cobraron esa misma frase. Entonces, ¿qué es ser el peor gobierno de la historia? Es un juicio que a veces hay que dejárselo a los historiadores, que desde ese punto de vista pareció más una frase todavía de campaña, más que una frase desde una vocera de gobierno, y por eso yo no creo que haya sido una buena frase. Oye, porque te arriesgas. Ganas poco y te arriesgas mucho a que te la cobren. Y alimentas en el fondo a entre comillas, barras bravas, cuando tu rol hoy día es gobernar para todo Chile. La otra frase que marcó la presidenta Bachelet fue cada día puede ser peor, ¿o no? Así es. Esa es otra de las frases típicas, o sea, místicas que ha habido en política. Esto no es una frase, pero sí es un hecho. Piñera y su última cadena nacional cuando se despidió, desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista de la gente, ¿fue bueno o fue malo lo que hizo? No, yo creo que, a ver, desde el punto de vista de la opinión pública fue irrelevante. Eso, desde esa perspectiva, yo lo miraría desde esa perspectiva, más bien fue irrelevante. Yo creo que a Piñera eventualmente le puede servir para, si le dan ganas o ánimo o algún delirio de volver a un tercer periodo, de decir, bueno, esto fue lo que yo entregué. Es una cadena para los historiadores. Marcar una bandera. Marcar una bandera para los historiadores, para el juicio que haya en el largo plazo su gobierno, pero desde el punto de vista de la opinión pública fue totalmente irrelevante. Si el presidente ya prácticamente abandonó o perdió o se desempoderó prácticamente del todo después del estallido social y quedó administrando el gobierno nomás, en los últimos, después de la elección de Boric, claramente este gobierno ya no era un pato cojo, era un gobierno que estaba ahí para hacer cumplir, ¿verdad?, los procesos administrativos que tenía, pero nada más. O sea, por eso te digo, es irrelevante. Así es. Oye, vamos a pasar al siguiente tema que tenemos aquí escrito. Vamos a conversar sobre el gabinete. La encuesta Criteria de febrero dice que prácticamente son 6 los ministros que son conocidos por los chilenos. Del resto, poco se sabe. No estamos hablando de que no tengan... No, hay gente muy capaz, pero que no es conocida. Básicamente esto es conocimiento. Del resto no se sabe mucho. Pero sin embargo los ministros son los que tienen que impulsar agendas, sacar proyectos de ley adelante y también poner temas en la sociedad. Entonces es una responsabilidad adicional para el presidente Boric haber nombrado gente desconocida, entre comillas, porque en el fondo hay que liderar y hay que empoderarse de temas. Y si las personas no son conocidas o no tienen un nivel de conocimiento, poco van a poder influir, ¿o no? Yo creo que es una apuesta.
es una apuesta y creo que es una apuesta acertada. Es una apuesta acertada por lo siguiente. Primero porque tiene una primera plana de ministros que sí son muy conocidos y que representan a una nueva generación que lo acompaña a él en la llegada al poder y que hoy día están arropados de una muy buena credibilidad en la ciudadanía. ¿Ah? Es una generación que no tiene un pasado al que cobrarle o al que echarle mano y por lo tanto responsabilizarlo de la falta de cambios que ha habido en el país. Y en ese sentido es una apuesta. Y segundo tiene otros ministros que sí son conocidos y muy valorados por la opinión pública también, como Mario Marcel, un ministro que tiene historia, tiene pasado, pero que no es responsable o no es responsabilizado por los 30 años, y más bien viene a darle un tono de ¿cómo decirlo?, de paternidad a este gobierno de figuras tan jóvenes. Y después tienen muchos ministros que, como tú dices, y ministras que efectivamente son desconocidos, pero eso es una apuesta y que creo que es una apuesta acertada también, porque es la señal de renovación. Es la señal de que vienen cambios y que esto no es con los mismos de siempre. Y por otro lado, yo creo que consciente de eso, el presidente Boric, que hoy día goza de mucha credibilidad, de mucha valoración, se ha dedicado él personalmente a hacer más conocidos y visibles a estos ministros más desconocidos, y yo creo que en el tiempo van a lograr una visibilidad importante. No solo en redes sociales los ha estado visibilizando, presentándolo a la ciudadanía, sino que ayer en un programa que debe haber tenido alto rating, como el de Don Francisco, lo llevó a todo su grupo de ministros y ministras. Entonces, claramente yo creo que una señal, que fue una señal acertada, Oye, más que un problema. yo quiero hacerte un contrapunto, porque tú cuando hablas de Mario Marcel, del ministro de Hacienda, dices, claro, no es responsabilizado por los 30 años, pero los primeros días después de su nombramiento, efectivamente, hubo cierta crítica a su nombramiento y que se apaciguó con el pasar de los días, yo creo que por el beneficio del gobierno, por un beneficio mucho mayor, pero hay sectores que no se sienten cómodos con el ministro Marcel. Y justo era la siguiente pregunta que te quería hacer, porque va a actuar como un dique de contención, siento yo, al leer las entrevistas y al leer lo que él dice. Porque, por ejemplo, el otro día el ministro Marcel dice, el sueldo mínimo de los 500.000 pesos será una realidad, pero más al final del gobierno. Después dice, con el respecto a las 40 horas, dice, sí, pero si es que se dan ciertas condiciones, como que aumente la productividad, etcétera. Sí, pero, le pone el pero. Todos estos proyectos necesitan acuerdos en el Congreso y necesitan mayorías, por supuesto. Mayorías que hoy día el gobierno no tiene y que van a tener que surgir de ciertas concesiones que se hagan o no se hagan. Entonces la pregunta es, para que la ex nueva mayoría, estamos hablando del PPD, del Partido Radical, de la Democracia Cristiana, vuelva a tener importancia en nuestro país o vuelva a ser una coalición importante, tienen que cuadrarse con las opiniones que tenga el ministro, que son opiniones más moderadas, o tienen que cuadrarse con las opiniones que van a venir, por ejemplo, de la ministra del Trabajo, que es una ministra del Partido Comunista, que sí está por empujar muy rápidamente estos dos cambios, por ejemplo. Entonces, la importancia política del centro, de la centroizquierda, ¿dónde tiene que poner el foco? Yo creo que hay como varios temas en tu Súper hartos reflexión, temas. pregunta. La primera es que yo tengo la impresión de que el único partido de la exconcertación que sobrevive y pervive en el nuevo gobierno es el Partido Socialista. Y desde esa perspectiva yo creo que no es, si bien hay algunas personeros o algunos, no sé, profesionales del PPD que están en el gobierno, pero en lo grueso, la foto amplia es que el único partido de la exconcertación que está de la nueva mayoría es el Partido Socialista. Eso por una parte, y por lo tanto yo creo que ahí hay un parteaguas. Yo no veo, no me imagino necesariamente que el Partido Socialista vaya a dejar esta nueva alianza. El Partido Socialista hoy día es parte de la base de sustentación política del nuevo gobierno. Segundo, Mario Marcel, bueno, tuvo un pasado socialista, pero hoy día es independiente, y yo creo que él lo que viene más bien es y en palabras del mismo, a hacer viable y posible los proyectos y las propuestas de transformación de este gobierno, y desde esa óptica es muy razonable que él le ponga coto a las expectativas. Y al ponerle coto a las expectativas no solo está de alguna manera conteniendo las expectativas, que es importante, sino que también haciendo viable la posibilidad de llegar a los acuerdos que son tan necesarios como veíamos para poder
conseguir la reforma de las 40 horas, para poder conseguir la reforma que permita que el sueldo mínimo efectivamente pueda subir escaladamente hasta los 500.000 pesos. Entonces yo creo que está haciendo gestión política el ministro Marcel, y desde esa mirada es lo adecuado. Y tercero, cuando vienen ciertas críticas, yo creo que es distinto lo que es la crítica a la opinión pública en general, que valora mucho el rol de Mario Marcel y la figura de Mario Marcel entre quienes lo conocen, y eso que a pesar de que él fue muy duro con los quintos retiros, con los retiros, perdón, entonces lo valora por esa misma lógica, por esa misma condición de ser una persona que ordena, que da seriedad, que da estabilidad y que de alguna manera marca los puntos de lo que es posible y lo que es irresponsable. Y otra cosa es la crítica interna, que es otro tema dentro de la misma coalición de gobierno, que a veces hemos visto, más de una vez, ciertas tensiones en el mundo de Apruebo Dignidad, entre el Partido Comunista, que fue el más crítico en su minuto, o el más irónico con el nombramiento de Marcel, cuando Tellier dijo, no sé si lo conozco o no lo conozco bien. Eso fue un disparo, porque básicamente era con la intención de ningunear al pobre ministro. Exacto. Por eso que te digo, yo creo que no es lo mismo la tensión política dentro de la coalición, que está y se expresó en eso, en el tema Marcel, que la opinión pública, donde yo insisto que Mario Marcel tiene una muy buena imagen, y por lo tanto es un activo para el gobierno, y en ese sentido su rol de modulador de expectativa le hace un favor a un gobierno que tiene sobre su hombro mucha expectativa. Oye, se nos ha pasado volando el tiempo. Quiero saludar en este intertanto a nuestros auspiciadores que hacen posible este podcast Código Chile. Empresas Balmar, estamos comprometidos con impulsar barrios sustentables para el desarrollo de la familia. Balmar, 50 años construyendo ciudad. Los mejores huevos de gallina libre son San Francisco de Avícola Chequén, con más de 60 años de experiencia, la tenemos clara. Y si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donech y compañía de gestión inmobiliaria. Venden rápido y al mejor precio, desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en donech.cl. Cristian, quiero hacerte una pregunta sobre la Convención Constitucional. Es tema que está en todos los programas de radio, está en los diarios, está en la televisión, pero no quiero enfocarme en lo que está pasando hoy día en el día a día, sino que en lo siguiente. Hay dos planos muy distintos. Uno son los convencionales como personas y otro es la constitución que van a proponer, o la nueva constitución. Y los chilenos, yo tengo la impresión de que hacen la diferencia, y a pesar de los tropiezos de los convencionales, siguen teniendo mucha esperanza en lo que va a resultar de este proceso. Dicho de otra manera, no importa los errores que cometan, porque hay un fin mayor que es redactar una constitución. Entonces, a lo que la centro derecha apostó en un inicio fue y dijo, oiga, ¿sabe qué? Hay tantos errores, Rojas Bade, que la presidenta pedía la ensalada con el queso azul, que la tía Pikachu, etcétera. Todo esto va a ir desprestigiando de tal manera la convención de que el texto que salga va a ser un texto que ya no va a cumplir con las expectativas de los chilenos. Pero han pasado los meses y vemos que esa disociación, o esa asociación más bien dicho, no ha pasado. Y se disociaron los temas. Entonces, ¿sigue el sueño de una nueva constitución a pesar de los errores terrenales que cometan estos convencionales o no? ¿Qué dicen tus estudios? No, efectivamente el sueño de una nueva constitución que de alguna manera se haga carne de las demandas que surgieron después del estallido social sigue estando ahí. Es más, la gente en muchos casos, cuando tú conversas más cualitativamente, te dice que sin este trance no va a ser posible destrabar la conflictividad ambiente que tenemos en el país. Pero al mismo tiempo, en conjunto con esa expectativa, la gente también es observadora, espectadora y enjuiciadora del proceso, no solo de los contenidos. Entonces, cuando de pronto vemos que la credibilidad, la confianza o la evaluación de la convención empieza a irse a números rojos, o sea, es decir, hay más percepciones o juicios más negativos que positivos, no tiene que ver tanto con los contenidos, que
que en algunos casos puede ser, pero tiene mucho que ver con la dinámica que la gente observa en la convención. Esta dinámica de pronto adversarial, de pelearse los unos con los otros, que la asemeja al Parlamento, esta dinámica donde algunos constituyentes intentan sacar partido propio para su beneficio particular, esta dinámica donde pronto la gente observa que se hacen propuestas que se saben inviables, pero para poder marcar un punto. Toda esa dinámica, que es parte del proceso, incide en el juicio que la gente va teniendo y también va a incidir en el plebiscito de salida. Es decir, mucha gente va a votar, como dices tú, apruebo solo por el sueño, independientemente de los contenidos, porque esta constitución necesariamente va a ser mejor que la que había anterior, un poco como dijo el presidente Boric, independientemente de los contenidos, pero otra gente va a votar rechazo también por el proceso que ha visto, o sea, porque no le ha gustado el proceso. Y porque siente que una constitución discutida, polarizada, que dejó al margen la visión de algunos grupos o que no las consideró como se podría haber querido considerar, no es necesariamente una constitución de todo, y más allá de los contenidos, por el proceso va a juzgar negativamente. Y desde esa perspectiva, creo que para el juicio final que haya el día que tengamos que votar a prueba o rechazo, o en el juicio final van a incidir tanto el proceso como el resultado que va a ser el contenido. ¿Tú eres parte o compartes la teoría de que dicen que el 46% o 44% que sacó José Antonio Kast en la segunda vuelta es el piso del rechazo o no? No, yo creo que el rechazo, el piso del rechazo era el 20% de la constitución del plebiscito, de entrada. Si ese rechazo ha ido creciendo, tiene que ver con la dinámica que la gente está juzgando dentro del proceso, con algunos contenidos que no están gustando, más que con lo que diga o deje de decir José Antonio Kast. De hecho, José Antonio Kast no se ha pronunciado y por lo tanto no creo que ese sea el piso. Y incluso si ese fuera el piso, uno podría pensar de que con los juicios críticos que ha habido al proceso constituyente, ya el rechazo debería estar arriba de la prueba. Entonces... Claro. Entonces, y eso no, sí. No, el piso es el 20%. Ahora, es inviable apostar, o sea, todo es viable, uno puede apostar, pero es poco serio, práctico, claro. Es poco serio apostar a que lo que se va a repetir en el plebiscito de salida es lo que pasó en el plebiscito de entrada, porque evidentemente aquí ha habido un proceso de ajuste, de expectativas, ha habido un proceso también de cambio en el país y por lo tanto no estamos en lo mismo. Es decir, el plebiscito de entrada es una declaración de intenciones, queremos algo distinto. El plebiscito de salida ya es un juicio respecto de lo que se amasó, ¿verdad? Lo que se cocinó dentro, que no es lo mismo. No es una declaración solo de intenciones. Oye, en este podcast, en la segunda temporada, creo que fue el primero o segundo capítulo, entrevistamos a Longueira y Longueira decía, oye, sí, fue un error. Yo no sé quiénes fueron los genios de la derecha a los que se les ocurrió hacer un plebiscito de entrada, porque dice, cuando uno hace un plebiscito es porque cree que lo puede ganar. Y no sé a quién se le ocurrió que podía ganar el rechazo en la entrada. Oye, se nos está acabando. Claro, y el otro, quizá el otro error de diseño, desde el punto de vista de aquella gente que quiere darle un espacio mayor al rechazo, es no haber buscado una alternativa si se rechazaba la Constitución. O sea, hoy día, de alguna manera, lo que hay es, como dijo el mismo presidente, dice, o aprueba o se queda con la Constitución del 80. Esa es una especie de acertijo sin salida, y desde esa perspectiva hay un error de diseño ahí también, porque mucha gente pudiera querer rechazar para volver a empezar un nuevo proceso, para llevarlo al Parlamento, u otras razones, porque no le gustó lo que hay, pero muchos se van a reprimir ese rechazo o van a aprobar porque cualquier cosa, como dice la teoría, es mejor que la Constitución del 80. Bueno, entonces, no hay una alternativa real en el rechazo. Hay espacios todavía para que el nuevo Congreso que acaba de asumir hace un par de días se ponga creativo y pueda a lo mejor inventar ciertas salidas alternativas al proceso que ya existe. Probablemente se va a barajar algo así, posiblemente, porque también, perdona, y con esto déjame cerrar, sí, también yo creo que hay conciencia clara, no solo en la ciudadanía, sino que en la clase política, que volver a la Constitución del 80 no es superar el trance histórico en el que estamos, ni destrabar la conflictividad ambiente. Es decir, sería una manera una forma de criticar profundamente el proceso constituyente que hubo y a los constituyentes que lo llevaron a cabo, pero no sería el rechazo
al final del día, una manera de desentrabar la crisis de desconfianza institucional en la que estamos, ni de aproximarnos a un nuevo ciclo, efectivamente. Entonces sería un problema mayúsculo que se rechazara. Y ese problema mayúsculo del rechazo también es parte de la responsabilidad que tienen que asumir los constituyentes, que debieran ser conscientes de la importancia de que el texto que se proponga sea un texto que goce Transversalidad. de la transversalidad, del apruebo o del agrado de un amplio grupo de convencionales y sectores políticos. Oye, muy cortito para terminar, dos preguntas. La primera, de cara al futuro, estamos viviendo, la oposición tiene que reestructurarse, están viviendo su propia travesía por el desierto, qué sé yo, con los problemas ahora que estamos viendo del Senado, de la elección de la presidencia del Senado, un poco fracturado Chile Vamos, pero de aquí a 4 años tienen que volver a ser una alternativa competitiva y ya con un ciclo, con un ciclo nuevo, con haber jubilado a muchas caras tradicionales y apostando por juventud. Yo creo que ese es un cambio que se viene por mucho tiempo más en Chile. Y dicho eso, para ti, ¿quiénes son los liderazgos que hoy día debieran tomar la posta en Chile Vamos? Decir, oiga, aquí están los que en 4 años más pueden ser protagonistas de la historia. A ver, yo no sé si son los nombres. Yo creo que efectivamente tú das una clave que tiene que ver con una nueva generación, ¿ah? Una generación totalmente post-Pinochet, que permita renovar a la derecha. Yo creo que eso es lo más relevante de Chile Vamos. Chile Vamos tiende a hacerse trampa, o la derecha tiende a hacerse trampa y a buscar el fracaso de los gobiernos, antes que buscar el reposicionamiento de sus propias figuras y el perfilamiento de nuevos liderazgos, y un proceso efectivo de renovación. Y yo creo que hoy día lo que le pasa a Chile Vamos es que está totalmente dividido, con miradas contrapuestas en muchos casos, en términos de un proyecto más progresista, un proyecto de renovación y un proyecto más conservador o restaurador, más tradicional. No hay encuentro ahí. También hay una división generacional entre los liderazgos que han estado en los últimos 30 años y aquellos que tienen que emerger, pero que no han tenido el coraje suficiente para enfrentarse a esos otros liderazgos. Yo creo que estamos en un momento de eclosión de la derecha y vamos a ver cómo se vuelve a reconfigurar esta derecha. Pero más que nombres, yo creo que tiene que ver con una apuesta generacional y sobre todo con una apuesta firme de búsqueda de renovación y de actualización de los valores de una derecha sintonizada con el siglo XXI, porque de lo contrario se van a terminar haciendo trampas como se hicieron trampa en la elección presidencial, porque sintieron de pronto que una figura como José Antonio Kast, que representa a la derecha más conservadora, tuvo o tomó cierta primacía en la elección presidencial y rápidamente se fueron todos a resguardecerse bajo la sombra de esta potencial figura que tenía algún viso o probabilidad de ser competitiva en la segunda vuelta. Un error grande, porque perdieron la oportunidad de renovarse y quedaron articulados y anclados con una figura que, claro, representa bien a un grupo importante de la población, pero que en lo grueso es una figura que no genera adhesiones mayoritarias y que de alguna manera se desacopla de los sentires y de las subjetividades en cursos principales. ¿Te fijas? O sea, el tema de la mujer, el tema del feminismo, el tema del medioambiental, son los temas que en algún minuto se detienen, porque hay otras urgencias que en algunos minutos se estancan, porque resulta que tenemos que crecer y en algunos sacrificios tenemos que seguir haciendo en el medio ambiente, pero que en el largo plazo son los temas que se van a quedar y que se van a instalar en Chile, y por lo tanto la derecha tiene que estar articulado sobre eso, no sobre aquellas cosas que ya dejaron de tener, no sé, relevancia, significación social. Claro. Oye, y una última pregunta muy cortita y con esto terminamos nuestro segundo capítulo de esta tercera temporada. ¿Cuánto tiempo? Esto es una apuesta, básicamente. ¿Cuánto tiempo crees tú que los movimientos sociales le van a dar de luna de miel al presidente Boric antes de salir a la calle de nuevo para exigir todo lo que se prometió? No, yo creo que va a ser poco, pero no creo que sea contra el presidente Boric. Yo creo que desde esa perspectiva, el discurso que dio el presidente Boric en el balcón de la Moneda estuvo muy sintonizado con los movimientos sociales, fue muy empático con los movimientos sociales y se hizo cargo de la importancia que tienen los movimientos sociales. Entonces, una cosa es que los movimientos sociales van a salir a presionar por cambio, y otra cosa sea que los movimientos sociales vayan a salir a querer enfrentarse con el gobierno. Yo creo que el gobierno en ese sentido ha dado buenas señales
de validar la movilización social y mucho antes que criminalizarla y darle un sentido histórico a la movilización social. El gobierno entiende, y lo dice explícitamente, que sin la movilización social no estaríamos donde estamos y que el gobierno que está hoy día en la moneda se debe a la movilización social. Entonces, dos cosas. Uno, la movilización social no va a dar demasiado tiempo porque la movilización social llegó para quedarse. Dos, no necesariamente la movilización social va a ser en contra del gobierno, va a ser incluso a favor de los cambios que está empujando el gobierno y para ayudarle al gobierno a que esos cambios puedan vehiculizarse en términos legales en el Congreso. Oye, qué interesante ese punto de vista. Yo no lo había pensado, pero efectivamente las movilizaciones probablemente serán para empujar los cambios que este gobierno prometió, más que para exigirle al gobierno que haga algo. Cristian, te queremos agradecer. Ha sido un capítulo súper entretenido, se nos pasó volando el tiempo. Y bueno, te vamos a dejar invitado también para alguna otra oportunidad para que comentemos en términos de números y de expectativas de la gente lo que estamos pasando, lo que está viviendo Chile en este minuto. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, Francisco, por la invitación. Todo entretenido. Qué bueno. Conversa. Un saludo y muchas gracias. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo de Código Chile. Muchas gracias. Código Chile. Intentamos descifrar el Chile en que vivimos. Conversaciones, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Empresas Balmar, San Francisco de Chequén y Donet y Compañía, Gestión Inmobiliaria.